Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Sergio. Y yo soy Luis. Y en este episodio vamos a hablar sobre los proyectos y los checklists en GTD. Bueno, pues este tema ha surgido pensando un poco en cuando empezamos en GTD lo que nos cuesta entender, ¿no? El concepto de proyecto que transmite la metodología, ¿no? Aquello de que un proyecto es cualquier resultado deseado que requiere más de una acción para completarse y que puede completarse en menos de un año. Sí, también nos cuesta entender la gestión de los proyectos como una lista simple, ¿vale? Simplemente... El clásico que nos cuesta no tener proyecto 1 y todo anidado debajo, proyecto 2 y todo. Efectivamente, es uno de los grandes choques que vemos desde siempre que se encuentra la gente, ¿no? Están acostumbrados a eso. Bueno, es que de hecho GTD pues es una de las pocas metodologías. A ver, yo no es que sea tampoco un experto que conozca aquí muchísimas, pero es una de las pocas, si no es la única, y en realidad es la única que conozco, que dispone de una lista de este tipo. Es decir, que los resultados pues son eso, pues una simple lista, ¿no? Sin tener todas las cosas ahí colgando debajo. Yo la frase esa de que GTD es, si no una de las pocas que hace un listado de objetivos, la he oído en un podcast de unos formadores oficiales de GTD, o sea que no es, la escuché el otro día en el de GTD Nordic. O sea que, bueno, ya no se llama así, se llama de otra manera. Y bueno, también yo me acuerdo que cuando yo empecé, para mí tener 80, 90, 100 proyectos de GTD era totalmente normal, ¿no? Yo creo que escuché una vez a David Allen que él siempre ha dicho, ¿no? Que entre 30 y 80 una persona normal es bastante habitual tener algo así en GTD. También, claro, teniendo en cuenta que en GTD un proyecto es una cosa que son 3 pasos o un proyecto es una cosa que te puede llevar 10 meses, ¿no? Sí, claro. Que es otra de las cosas que a la gente al principio cuando se acercan pues les choca muchísimo, ¿no? Eso de tener 80, 90, todo 100 al mismo nivel. Y tratarlos todos al mismo nivel, ¿no? Tratar claro. el gran proyecto de trabajo que sabes que te va a llevar este año con las 4 nimiedades que tienes que hacer luego a lo largo del proceso, ¿sabes? Pero es que es así, al final son proyectos y necesitas recordarlos cada X tiempo para ver que van avanzando, o sea que... Sí. Bueno, y luego tenemos los checklists o listas de verificación o de procesos, o bueno, se le puede poner un millón de nombres, ¿vale? Pero bueno, al final pues es una lista de ítems, de recordatorios también, de cómo los quieras llamar, pues que quieres tener en cuenta, ¿vale? Tienes una lista de cosas que quieres tener en cuenta, que la quieres revisar o cosas que quieres hacer cada vez que te enfrentas a ella, ¿no? O a una situación concreta o a... Bueno, sí, a una situación concreta, quiero decir. Un checklist puede ser cualquier cosa, puede ser igual yo que sé, una lista de las tallas de camiseta que lleva toda la gente de tu familia, por si la quieres tener para cuando un día vas a comprar ropa, pues para no equivocarte, ¿vale? Bueno, cosa que quizás es un ejemplo un poco extraño, porque los que tenemos hijos o lo que sea, bueno, solemos saber qué talla lleva cada uno, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Pues lo mismo es eso, que puede ser una lista de procesos pues cuando se va a hacer algo de muchísimo más importancia o muchísimo más peso, yo qué sé, pues la gente que se dedica al mundo de la aviación o la medicina o lo que sea, pues utilizan mucho todo esto, ¿vale? Eso te iba a decir, que los ejemplos más básicos son pues lo que estamos hartos de ver en películas, de el piloto con su listado de cosas, de comprobaciones que tiene que hacer antes de despegar, que seguramente se las sepa de memoria, pero el hecho de seguir la lista le ayuda a que no se le olvide ninguna, o agruparlas de todas las cosas que quiero hacer cada semana, o que quiero hacer cada mes, o que quiero hacer cada año, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, como decía, son más recordatorios estructurados y, digamos, es una lista que agrupa recordatorios relacionados entre ellos, ¿no? Algo así podríamos decir, ¿no? Pero que normalmente, y digo normalmente, no genera resultados por sí mismos. Hay algunos que sí, porque hay algunos que es los pasos que tienes que hacer para hacer el backup de seguridad de tu sistema de ordenador y al final cuando termines eso has completado lo que es el backup, ¿no? Pero por ejemplo, el de cosas que quieres hacer cada semana,
pues no. Bueno, siguiendo con el ejemplo, la comprobación de arrancar sí completaría como si el fin de oye, he comprobado tal, pero he comprobado, he hecho las comprobaciones antes de arrancar, pero en cambio hay otro, lo de las tallas, que no completa como un fin. Por eso GTD no define tampoco los checklists como los proyectos. Bueno, realmente, si yo no recuerdo mal, los checklists en GTD están como pasados un poco así, por lo menos en el primer libro están pasados muy por encima y casi los deja como material de apoyo. De, oye, tú tengo mi proyecto y tengo aquí las cosas en las que me puedo apoyar, ¿no? Sí. A ver, yo diría de una forma así muy, muy resumida, ¿vale? Que bueno, es lo que acabas de comentar tú. Eh, de forma general, bueno, con honrosas excepciones, ¿vale? Pero de forma general, el proyecto te indica qué es lo que quieres conseguir y el checklist pues te indica cómo conseguirlo, es decir, pasos estructurados, que es lo que tú decías, ¿vale? En aquellos casos en los que procede, porque pues veremos, iremos comentando también que, bueno, hay resultados que quieres conseguir que ya conoces todos esos pasos de antemano o buena parte de ellos y otros pues que no. Entonces, ahí es donde entra la utilidad de los checklists. Vale. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando, bueno, y lo comentaba cuando preparamos el guión y cuando lo hemos comentado antes, yo eso tenía muchos proyectos al principio y luego cuando empecé a implementar los checklists, también fue un momento que mi trabajo cambió y del día a día de llevar obras que son imprevistos uno tras otro y que aunque las obras se deben hacer de una manera, al final la realidad es que, y tú lo sabes bien, Sergio, el carpintero no va cuando tiene que ir y entonces tienes que adelantar una cosa que iba detrás, no sé qué, te estás haciendo encaje de bolillos, pasé a un trabajo mucho más administrativo, mucho más controlable, entonces empecé a tener muchos más checklists. ¿Por qué? Porque eran procesos o cosas que realmente lo que tenía que hacer es hacerlas y que no se me olvidasen. Entonces, así llevaba el control. Y mi número de proyectos se redujo bastante, pero se redujo bastante porque muchos de esos checklists representan un proyecto que como lo estoy revisando continuamente, no me es necesario tenerlo duplicado en la lista de proyectos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo preparar la documentación trimestral, pues una vez que tengo el checklist ahí con toda la documentación que tengo que preparar, no me, ¿sabes? No me hace falta tenerlo, porque es que realmente una vez que tenga hecho eso, ya lo único que tengo que hacer es entregarla y ya está, no tengo que hacer otra cosa. ¿Vale? Sí, al final, a ver, esto es algo que hemos comentado también a lo largo del tiempo, mucho en la comunidad de Telegram, cuando salen todas estas discusiones, todos estos temas. Al final no es tan importante qué es o cómo categorizo esto, o si lo pongo aquí o si lo pongo allí, sino que lo que es importante es que tengas tu recordatorio para verlo cuando te es útil y yo creo que muy alineado con lo que estás comentando ahora, no es necesario tener los recordatorios duplicados, ¿vale? Eso es al final el ruido. Entonces, si tú tienes tu checklist y ese checklist pues por sí mismo te funciona como un recordatorio también de lo que quieres conseguir, pues tampoco es necesario que tengas eso mismo, porque al final es lo mismo en tu lista de proyectos. Es decir, lo que sí es necesario es que revises tus listas para ser consciente de todo, de lo que tienes en tu lista de proyectos y de los checklists que tengas, ¿vale? Pero al final, pues tú tienes una forma de revisar toda esa información y de ser consciente de ella, ¿vale? Y de poder ver cómo está cada cosa, de poder pensar sobre ella cuando sea necesario. Al final, los checklists, que son, pues como decíamos, más un apoyo, no quiere decir que no estén sujetos a imprevistos, es lo que tú estabas comentando ahora. En una obra, pues tú conoces el proceso que tienes que llevar a cabo, pues por la experiencia acumulada a lo largo de los años, ¿vale? Haciendo una y otra y otra y otra, pero al final siempre van a salir imprevistos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no puedes tener un checklist porque todas las obras son diferentes? No, tú tienes una serie de pautas a seguir que sabes que es igual en todas, salvo cambios muy importantes que también podrían darse, pasar algo, ¿vale? Pero en general,
pues tú sabes que vas a tener que seguir una serie de pautas. Luego van a aparecer imprevistos y van a ser cosas que vas a tener que tratar pues de otra manera, porque vas a tener en ese momento sí que vas a tener que pensar a ver cómo lo resuelves y que no es algo a lo mejor que tengas estructurado en el checklist que tienes, pero ese checklist te sirve como guía para seguir todas esas pautas que sí que sabes que tienes que vas a tener que seguir a la fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, en muchas situaciones al final, pues se entremezclan estos dos conceptos lo importante es tener claro pues que por un lado tienes esos resultados que quieres conseguir y por otra parte tienes pues unas listas que las vamos a llamar checklists que pues te sirven como apoyo a los procesos que ya conoces, ¿vale? Y luego se entremezclará como sea porque habrá por ahí componentes de ambas partes, Claro. seguramente. Claro, es como los checklists son como una ayuda Mm. para alguno de esos proyectos en los que cada vez que te enfrentas a ellos son iguales siempre y entonces que te ayudan a ir acumulando la experiencia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con el tema de la documentación que tengo que entregar trimestralmente de los IVAs, me ayudó de manera infinita porque siempre estaba con la duda de tal hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a ir apuntando qué tengo que entregar. Dije, pues facturas del alquiler del local, mes 1, mes 2, mes 3. Facturas de no sé qué, mes 1, mes 2, mes 3. Y parece una tontería, pero al final ya cada trimestre voy diciendo, oye, pues se me ha olvidado, tengo que añadir esto, tengo que quitar esto. Y tengo ya una guía que yo sé que el día que completo eso, al 98% que lo tengo todo. Entonces ya te quedas mucho más tranquilo de decir, mira, que ya está todo, ¿sabes? Que no. Y como al trimestre siguiente va a ser lo mismo, porque sigo teniendo un local, sigo teniendo la luz, sigo teniendo el teléfono, sigo teniendo las nóminas, sigo teniendo tal. ¿Para qué estarlo repensando cada vez? Es mucho mejor partir de eso y ya irlo completando o modificando en cada momento, ¿no? Eh, y bueno, y es también un poco lo que las principales diferencias que hay entre proyectos y checklists es eso, que los proyectos son tus objetivos, son lo que quieres hacer y el checklist es como la ayuda que tienes para conseguirlo, ¿no? Bueno, teníamos de hecho aquí, que te lo curraste aquí en el guión, que quedó muy chulo, como una pequeña lista, Sí, que bueno, era básicamente pues una frase de, bueno, iba a decir contexto, para no liar a la gente y no meter esa palabra aquí, digamos que es una característica clave, ¿vale? Y luego, si esta característica clave pues encaja mejor con el concepto de proyecto o con el concepto de checklist, ¿vale? Entonces, a ver, podemos hacer un repaso rápido. Por ejemplo, decimos una cada uno y bueno, para que la gente también, pues, aclarar un poco más, aunque yo creo que bueno, que y yo estamos... fíjate, y además hay que matizarlas porque está puesto en formato de tabla y yo la leo ahora y no estoy de acuerdo con todo. O sea, según el matiz que le pongas, ¿está correcta la tabla o Claro, no? claro, depende de los matices. Mira, por ejemplo, la primera, un resultado deseado único, ¿vale? Sí, Tenemos que esto se asemeja más con lo que es un proyecto que con lo que es un checklist. Ya hemos visto que al final un checklist tú lo puedes utilizar de muchas formas y al final el propio checklist puede ser también un resultado. Es decir, por esto decíamos que se pueden entremezclar aquí los conceptos porque al final tú puedes tener una pequeña lista de algo y puede ejercer las funciones de ambos, ¿vale? Puede ser ese apoyo con los pasitos que ya conoces y también puede representar para ti, puede darte información sobre el resultado que estás persiguiendo y que bueno, pues si ya lo tienes ahí, pues no lo necesitas tener en otra parte, ¿no? Entonces, al final, estos checks que tenemos aquí de se asemeja más a esto, se asemeja más a lo otro, pues bueno, es en general, pues digamos que el resultado deseado se asemejaría más con lo que es el concepto de proyecto, pero tampoco es palabra de ley. Habrá casos en que puede haber ahí peros, ¿vale? O excepciones. claro. Luego, por ejemplo, si se trata de un proceso repetitivo, teníamos puesto que los proyectos no y que los checklists sí. Los checklists está claro que sí, que suele ser un proceso repetitivo porque, como decía, lo que te sirve es a ir acumulando la experiencia de haberlo repetido y no tenerlo que ir como rehaciendo cada vez.
el tipo de checklist, cosas a hacer semanalmente, mensualmente, tal, si es un checklist tipo donde agrupas las tallas de ropa de la familia, como tú decías, pues bueno, tiene la utilidad que una vez que tienes todas las tallas apuntadas, solamente tienes que ir viendo quién va cambiando de talla, si van creciendo y van esas cosas, pero que, pero que tiene otro tipo de utilidad ese checklist, ¿no? Y que el proyecto no es repetitivo, no es un proceso repetitivo, pues hombre, no lo es, pero a fin de cuentas sí que es repetitivo en cuanto termina una cosa, empieza otra, termina una cosa, empieza otra, termina una cosa. Que no son siempre los mismos pasos, pues depende del proyecto. Porque si es un proyecto que lleva asociado a un checklist, sí es repetitivo. O sea que, por Sí, eso que decía que los matices, ¿no? sí, sí. Al final aquí entra mucho cuál es el concepto que GTD maneja de estos términos, ¿vale? Claro, en GTD un proyecto, en GTD proyectos son todos, ¿vale? Es el resultado que esperas, pero existen, podríamos decir que dos tipos de proyectos, por decirlo de algún modo, que es aquellos en los que ya conoces eso, que todo ese espacio que vas a tener que atravesar hasta que llegues a ese punto, ¿vale? Pero luego está el otro, que es precisamente por lo que se propone revisar esto semanalmente, pensar sobre ello, etcétera, etcétera, que es ese proyecto en el que el espacio entre donde estás ahora y el sitio al que quieres llegar, pues es incertidumbre. Entonces, precisamente por eso se propone pues que tú hagas tu revisión semanal, que te revises esta lista de proyectos, que pienses sobre él a ver cómo está, que pienses cómo puedes seguir avanzando hacia ese resultado, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo que conozcas de primera mano o es algo que está sujeto pues a grandes cambios en función a circunstancias internas o externas, y entonces pues de eso se trata, de ir pensando para ir reconduciendo todo el tiempo. En el caso de los checklists, pues bueno, hay menos componente de esto y más componente de parte conocida, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues precisamente por eso lo que es un proceso repetitivo pues tiene mucho más de checklist que de proyecto. Bueno, otro, requiere múltiples decisiones, por lo que estaba diciendo ahora. Esto se acerca mucho más al concepto de proyecto que nos envía GTD que al de checklist, ¿vale? Porque tomar múltiples decisiones, pues es precisamente porque es algo desconocido y constantemente tienes que estar pensando sobre ello y tienes que estar recalculando y tienes que estar viendo qué haces, por decirlo de algún modo. Cuando tienes un checklist, pues en la mayor parte de ocasiones, pues simplemente tendrás que seguir esos pasos que ya tienes predefinidos porque ya conoces ese proceso, porque lo has hecho un montón de veces y precisamente para eso tienes el checklist, para no tener que estar pensando todo el tiempo, ¿vale? Luego, bueno, el siguiente es, requiere recordar pasos fijos. El proyecto no, como todos sabemos. El GTD se basa en terminas la siguiente acción y te preguntas si ahora cuál es el siguiente paso. Y esa es la flexibilidad que da GTD frente al ejemplo que siempre se pone de llevar el coche al taller en el que tú dices, tengo que hacer esto, esto, esto. GTD te dice, bueno, llama al taller y a partir de ahí vamos viendo. En los checklists, aquí tenemos marcado que sí requiere recordar pasos fijos, pero no es así. Yo creo que esto está mal. O sea, realmente el checklist lo que hace es, ya tienes los pasos que tienes que seguir marcados para que no tengas que recordar nada, que tengas que ir tirando pum, 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 claramente, Sí, ¿no? bueno, depende de la interpretación que hagas. Quiero decir, el checklist en sí mismo pues es una manera de recordar esos pasos fijos. Es decir, tú te has construido ese checklist precisamente para recordarlos y no tener que estar pensando en ellos, Sí. ¿vale? Claro, es que esto de requiere recordar pasos fijos lo puedes interpretar de muchas maneras. Pero bueno, yo creo que el sentido que se le daba a esta frase era eso. Bueno, que se compone de una serie de pasos fijos y que bueno, el propio checklist es la manera de acordarse de ellos sin tener que estar pensándolos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que está claro. Depende de cómo lo interpretes. Sí, no, lo vamos a cambiar para el post para que quede más bonito. Y este. Vale. Y bueno, y por último, pues se revisa en la revisión semanal, pues bueno, ya lo hemos comentado antes también, el proyecto generalmente requiere que se haga una revisión regular de ello. GTD propone que se haga la revisión semanal,
precisamente porque es algo que va avanzando en base a las decisiones que vas tomando. Entonces, pues hay que, digamos que es el momento de recapitular, de ver cómo está esto, qué he hecho, en qué punto estoy, vamos, ahora mismo, y cómo sigo. Voy a pensar, voy a tomar decisiones y voy a definir alguna siguiente acción que me ayude a avanzar, ¿vale? Y sin embargo el checklist, pues bueno, pues podríamos decir, a ver, la buena práctica es revisarlo también en la revisión semanal. En realidad en la revisión semanal revisas todo tu sistema, pero pues bueno, pues digamos que no es una necesidad tan imperiosa, podríamos llamarlo así, ¿vale? Es un Pero yo proceso. recomendaría hacerlo. Vamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Es algo que sí, que habría que hacerlo siempre, ¿vale? Habría que, lo ideal cuando tú revisas tu sistema en tu revisión semanal es revisar tu sistema, y tu sistema lo incluye todo. Pero bueno, que es algo que en principio no tiene una dependencia tan fuerte para seguir avanzando como un proyecto. No, y que esto está Vamos puesto a así decirlo así. porque está puesto así porque, por ejemplo, la lista de proyectos tú la revisas en la revisión semanal y lo normal es durante la semana no tenerla que mirar, ¿no? En cambio, el checklist durante la semana lo vas a acabar mirando porque vas a recurrir a él para hacer avanzar los proyectos. Entonces, por eso, pues una revisión semanal es recomendable siempre. Pero bueno, que se revise en la semana, pero se revise también a lo largo de la semana cada vez que vas a ejecutar. Cuando vas a ejecutar no revisas tu lista de proyectos, normalmente. Vamos, no deberías revisar tus próximas acciones. Sí. En cambio, el checklist sí lo revisas a la hora de ejecutar. Vale. Y bueno, teníamos un par de ejemplos aquí sencillitos, un poco, pues eso, que preparar la declaración de la renta, por ejemplo, sería un proyecto en el que podemos tener un checklist adjunto como material de apoyo con la documentación que hay que preparar, ¿no? Y por ejemplo, el checklist de cierre mensual de un proyecto de arquitectura o de un proyecto tal, pues al final no deja de ser solamente un checklist operativo en el que son, bueno, pues como decíamos, el del piloto que va a despegar, las comprobaciones. Tengo que comprobar esto y la próxima vez que despegue va a ser lo mismo. Y dentro de 20 años o dentro de 5 años un cambio de protocolo y ese checklist cambiará. Pero luego seguirá siendo el mismo durante otra gran temporada, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tenemos aquí en el guión, que yo, mira que siempre me riñe todo el mundo porque no me ciño los guiones. Vamos a intentar seguirlo. Al final son guías. Esto, por ejemplo, sí, ya lo sé. Yo es que me pongo a hablar y me voy por ahí y entonces ya lo destrozo todo. En el último episodio Pablo me riñó. En este punto lo que queríamos comentar es un poco errores comunes, ¿no? A la hora de usar proyectos o usar checklists, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar yo con el primero, usar un checklist como excusa para no pensar, ¿no? Como tengo el checklist y ya lo he pensado y estos son los pasos, pum, 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 y lo que pone aquí no. O sea, un poco el ejemplo que decía yo antes de la documentación trimestral que tengo que entregar, ya cuando he tachado todo, ya sé que por lo menos el 98% está bien y ya me puedo olvidar, ¿no? Dale un repaso, asegúrate que está todo, piensa sobre eso, oye, le falta algo, le sobra algo. O sea, que lo tengas todo claro y que sea un proceso repetitivo y que lo tengas ya bastante trillado, como se dice, eso no es excusa para no seguir pensando sobre eso y ver si en este caso concreto te falta algo, si necesitas completarlo de alguna manera, si, oye, pues en este caso hay partes que no hay que hacer, ¿no? Imaginaros que en las comprobaciones de despegue del piloto le dice que tiene que comprobar, yo qué sé, una chorrada, el hilo musical y que es un avión de carga que no tiene hilo musical, pues obviamente no lo tiene que comprobar, ¿no? Pues, pero eso no le quita decir, no puedo comprobarlo, no podemos despegar. Sí, por supuesto. Y en la misma línea, pues el siguiente que tenemos, es decir, convertir un checklist en un proyecto en el sentido, bueno, vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Pues tienes aquí un ejemplo bueno, un checklist de materiales para reformas, ¿vale? Por ejemplo, pues es un checklist porque tienes ahí, pues a lo mejor, pues las cosas que vas a necesitar, ¿vale? Para llevar a cabo esa reforma,
pero no es un proyecto porque no representa un resultado en sí mismo. Tenemos de nuevo lo que es interpretable, ¿vale? Que comentábamos antes, que a ver, esto lo estamos viendo de forma general, es decir, ¿este checklist podría ser un proyecto? Pues bueno, podría ser un proyecto si tú entiendes que lo que te refiere aquí es pues haber conseguido tener todos los materiales para iniciar la reforma. En ese sentido, pues podría ser un resultado, ¿vale? Pero de forma general, entendiéndolo de forma general, se entiende que esto forma parte de lo que sería haber hecho esa reforma. Entonces el checklist de los materiales que vas a necesitar pues no sería un resultado en sí mismo, sería pues lo que venimos diciendo desde el principio, sería un apoyo para hacer que eso avance. Sí, y luego otra cosa que tengo es pues tratar un proyecto, ¿no? Como si fuese un checklist, ¿no? Si tienes un proyecto que es planificar o preparar un viaje, pues a lo mejor tienes checklist de viajes anteriores que te sirve a cosas a comprobar, pero al final es un proyecto porque cada viaje es diferente y está muy abierto a cambios, con lo cual yo os pongo un ejemplo. Yo, además lo comentaba justo el otro día con Carlos en el grupo de Telegram, yo tengo un atajo que me crea los pasos para grabar un episodio de Aprendiendo GTD. Pero son los pasos más mecánicos, más de proceso, más de tengo que elegir el tema, tengo que hablar con Sergio si el tema está bien, tengo que escribir el guión, Sergio lo repasa, luego lo ponemos en común, luego grabamos, luego me llega la edición, luego un montón no sé qué, todos los pasos. Pero eso es el apoyo. Yo tengo un proyecto porque a raíz de eso luego a lo largo de un episodio surgen cosas que hay que adaptarlo. Entonces digamos que la parte que es totalmente de publicación tengo un apoyo que es el checklist porque los pasos son los mismos, pero el resto pues lo necesitas tratar como un proyecto, no como se... En el ejemplo que estamos poniendo de planificar un viaje, hombre, si trabajas en una agencia de viajes, a lo mejor sí tienes un checklist de que a cada cliente le tengo que pedir los DNI, le tengo que pedir la tarjeta de fidelización de Iberia, le tengo que buscar el destino, le tengo que dar la documentación, no sé qué, ¿no? Y todos estos casos. Pero para una persona normal, lo suyo es tener un proyecto que sea planificar el viaje y luego apoyarse en 1, 2, 3 o 25 checklists que tenga de experiencias anteriores o en ninguno, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no. Hay mucha gente que tiene checklist de la maleta para los viajes y yo no lo tengo porque no hago tantos viajes como para que me compense tenerlo tan preparado. Hay gente que todas las semanas por trabajo tiene que hacer viajes de 1, 2, 3, 4 días y ya lo tiene todo preparado para que no se le olvide nada. Pues es así. Sí. Al final esto es como en todo. Tu trabajo, tu vida, pues define qué necesitas más, ¿vale? Hay trabajos que son... La mayoría o la mayor parte de ese trabajo es muy estructurado y a lo mejor para ellos harían uso de muchísimos checklists y sin embargo proyectos que estén sujetos a mucho cambio pues tienen pocos y luego está el otro extremo pues que es gente que a lo mejor pues bueno pues unos cuantos procesos les pueden venir bien para determinadas cosas que hacen, pero el mayor volumen de lo que tienen pues son proyectos que están sujetos a mucho cambio y sobre los que hay que ir pensando y recalculando, ¿vale? Entonces al final, bueno, de los errores que teníamos aquí todavía tenemos el tema de usar un checklist como excusa para no pensar, ¿vale? Esto Ese lo he también, dicho yo antes. Sí, ya lo hemos comentado. Y ignorar las checklists por estar solo enfocado en acciones. A ver, aquí al final yo creo que hay que tener algo claro. Si tú estás utilizando un checklist porque estás siguiendo una serie de pasos y tienes que seguir esos pasos para que eso avance, al final cada uno de esos pasos que tú tienes ahí son acciones o como tú las quieras llamar. Es decir, depende también de cómo esté hecho el checklist, ¿no? Aquí podríamos estar sujetos a mucha variación. Depende de que para qué sea ese checklist. Si define un proceso con los pasos que tienes que ir dando, pues habitualmente todos esos puntos que tienes ahí, pues son cosas que tienes que ir haciendo. Entonces al final
no hay una diferencia desde el punto de vista práctico con lo que tienes en tus siguientes acciones. Todo ello son cosas que tienes que hacer, que has definido que vas a hacer y que necesitas para que algo avance. Entonces, no debería tampoco existir una prioridad predefinida entre una cosa u otra. Algo te urgirá más que lo otro, algo será más importante para ti que lo otro, pero eso no lo va a determinar que tengas el recordatorio en una lista de siguientes acciones o que lo tengas en un checklist. Eso lo va a determinar. Esto va porque es una cosa que va en las dos direcciones, ¿no? Es ignorar trabajar sobre tus checklists por estar enfocado solamente en tus contextos, o al revés, como estoy muy centrado en mis checklists, no trabajo en mis contextos. Al final, como son todo próximas acciones, y sí que es verdad que muchos checklists, una vez que te pones a hacer una cosa, digamos que estás en el contexto para seguir haciendo el resto, con lo cual lo fácil es como seguir. Entonces, un poco es eso, es como los checklists suelen ser también acciones muy de pim pam, pim pam, pim pam. Yo veo muchas personas que se centran en un checklist, se ponen, papá, mira, me he hecho 25 cosas. Digo, ya, pero bueno, has hecho 25, pero has desatendido el resto. O sea que cuando nos pongamos a trabajar, cuando nos vamos a elegir qué hacemos en cada momento, que no nos enfocamos ni en un lado ni en el otro del sistema, que al final todo es el sistema, hay que enfocarse en todo, que si todo está ahí es porque hay que hacerlo lo antes posible. Entonces, como tú decías, los checklists al final están compuestos de siguientes acciones, que es un error centrarse o solamente en las que están en checklist o solamente en las que están en los contextos, que es hay que coger el equilibrio en cada momento, elegir la que para ti tenga más sentido hacer. Era más o menos por ahí como estaba enfocado, ¿vale? No, Sí, sí. no que sean cosas distintas. Por ahí tiraba. Pero bueno, ya os decimos que, a ver, que esto hay que cogerlo un poquito todo con pinzas y ver cada una de todas estas cosas que os estamos diciendo, verlas dentro de su contexto, ¿vale? Igual os podemos decir que un checklist está compuesto de siguientes acciones. Claro, siempre va a depender qué checklist, ¿vale? Porque cada uno puede hacer un checklist de la manera que quiera. Sí, no, a ver, realmente aquí no estamos refiriendo como checklist más al checklist tipo listas de comprobación, pasos a seguir, cosas así. Casi el checklist que es el material de apoyo del proyecto a checklist de cosas que no quiero se me olviden, tipo eso, pues el ejemplo de la ropa que tú me decías, que realmente lo que es pues un listado en el que tienes apuntado qué talla tiene cada uno y el día que vas al Corte Inglés miras y dices, mira, pues le compro este, ¿sabes? Sí, totalmente. O uno hecho desde mucha mayor altura. Quiero decir, puedes tener un checklist con una serie de pasos a seguir para algo, pero que cada uno de esos pasos no sea una siguiente acción, sino que sea un proyecto. Quiero decir, Sí, esté visto de forma muy general y, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues siempre estamos tratando los checklists o tratando de tratarlos en todo momento, pues como está comentando Luis, ¿vale? Enfocados en eso. Más a nivel operativo casi. Efectivamente. Vale. Bueno. Venga, dale. ¿Cómo implementarlos en nuestro sistema? Pues bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo. No hay nada que sea palabra de ley, ¿vale? Os vamos a dar unas pautas, pero claro, esto siempre pues dependiendo mucho pues de cómo tengas tu sistema montado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. La lista de proyectos generalmente debería ser una lista como el resto de listas, es decir, una lista con recordatorios. Cada uno de esos recordatorios pues será uno de los proyectos que tienes, ¿vale? Esto pues ya sabemos, hemos visto a lo largo del tiempo que es uno de los grandes problemas que enfrenta la gente cuando se acerca a GTD, ¿vale? Que es precisamente pues el ver esto de los proyectos como una lista única. Incluso gente que lleva muchos años usando GTD le sigue costando, ¿eh? No tener reacciones anidadas dentro y tal, y tener como un sistema. Sí, cierto. Bueno, depende mucho de cómo estés habituado a trabajar. Quiere decir que si tienes esta lista con los ítems metidos dentro en una aplicación informática, etcétera, etcétera, no estás aplicando GTD. Bueno, no quiere tampoco decir estrictamente eso, ¿vale? Hay gente que hace eso y entonces luego a las siguientes acciones le pone etiquetas y luego lo que hace es consultar la etiqueta para ver sus siguientes acciones. A ver, hay que verlo siempre todo dentro de su contexto, ¿vale? Cada persona tiene una manera de organizarse, pero generalmente la lista de proyectos es eso, es una lista para que tú consultes esos proyectos sin que tengan nada dentro, para que tú puedas, esto lo hemos hablado también muchísimas veces a lo largo de muchos episodios,
pensar sobre ello. No simplemente comprobar que tengas alguna siguiente acción ahí relacionada con ellos para ver que tiene avance. La idea es pensar, ¿vale? Entonces, el tener una lista única sin cosas anidadas facilita en gran medida poder pensar y no irte a lo fácil y echar un vistazo rápido. Pues aquí tengo esto y esto y esto. Venga, pues para el siguiente. Generalmente esto no es lo que GTD propone que se haga. Lo que GTD propone que se haga es que se revise con un poquito de calma, que se piense cómo está y que se piense para definir siguientes pasos, no que hagas un repaso superficial simplemente para ver pues que tienes ya cosas definidas ahí para seguir, etcétera, etcétera, ¿vale? Sino que los reevalúes de forma global. Y luego tenemos los checklists que... Venga, dale tú a este, Luis. Bueno, los checklists pueden estar en muchos sitios. O sea, los puedes tener en tu archivo, por ejemplo, en Evernote, en papel, en un archivo digital, que donde tengas tu material de apoyo y los tienes ahí creados y los consultas cuando te hace falta. Puedes tenerlo dentro de tu aplicación de tareas porque te resulta más sencillo consultarlo. Incluso puedes tener una carpeta que se llame plantillas y en el momento que necesites sacarlo, duplicarlo y empezar a usarlo, ¿no? Yo en mi caso personal lo tengo en OmniFocus y en OmniFocus tengo una carpeta que se llama siguientes acciones donde están los contextos y luego tengo una carpeta que se llama checklist y están todos los checklists que tengo en marcha. Y tengo una vista en la que me salen directamente todos los contextos y todos los checklists, todo seguido. Entonces, bueno, cuando voy a trabajar esa es la lista que consulto y consulto todo a la par, vamos, y ya está. Y luego sí que tengo una carpeta que se llama plantillas, donde tengo una serie de checklists que, por ejemplo, las cosas que tengo, cada vez que hay un cambio de hora, tengo un listado de todos los relojes, como soy un maniático, tengo de todos los relojes de la casa, de los coches, de tal, que tengo que cambiarle la hora, porque luego me fío mucho de los relojes que veo y me equivoco, entonces ya tengo todos los que hay que cambiar y ya está, ¿sabes? O cuando se tiene que hacer un proceso que tampoco, a lo mejor hago una vez cada 2 años, pero es siempre igual, pues bueno, lo tengo ahí para que no se me olviden los pasos y ya está. Bueno, pues eso, pues que los puedes tener en cualquier sitio. ¿Tú cómo los tienes? Porque vean ejemplos prácticos. Yo tengo listas. A ver, yo es que tengo una organización un poquito particular, ¿vale? Tampoco me gustaría liar a nadie. A ver, yo tengo una serie de listas que son las listas donde consulto lo que tengo que hacer y entonces digamos que ahí tengo todas las listas que incluyen las cosas que tengo que hacer. Es decir, igual tengo una lista de ordenador, que son las cosas que tengo que hacer en el ordenador, que tengo un checklist con el que estoy haciendo cosas ahora mismo. Entonces, todas mis listas están juntas, que podríamos decir que es el equivalente a lo que estabas comentando tú ahora, de que tienes una vista en OmniFocus, pues que te muestra los contextos y te muestra los checklists, todo junto, ¿vale? Yo, como lo que utilizo, el programa que utilizo no me permite las cosas que permite hacer OmniFocus con vistas personalizadas y cosas de este tipo, yo lo que hago es que simplemente pues tengo todas las listas ahí, una detrás de otra, todas juntas, y veo tanto una cosa como otra. Si no tengo ningún checklist en marcha, pues tengo solo listas de siguientes acciones, la típica en el ordenador, en casa, en la oficina, este tipo de listas. Si tengo checklists con los que estoy trabajando, pues junto a esas listas están también esos checklists. Entonces yo cuando me dirijo ahí para ver qué hago, pues lo veo todo de un primer vistazo. Básicamente es lo que tengo yo en la vista de... Lo que pasa es que lo que me permite la vista esa de OmniFocus es limpiar un poco de morralla que le sobra y ya está, ¿sabes? Sí. Pero que vamos, básicamente es lo mismo. Sí, sí. Y antiguamente usaba etiquetas y lo que tenía era los ítems del checklist con etiquetas relacionadas con algún contexto. Entonces podía ver el checklist como el checklist completo o podía ver cada parte del checklist metida en su contexto. Y eso dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque, primero, el tema de tener que meter a cada cosa contexto tal era como muy... O sea, etiquetas, no sé qué, era muy, complicar el sistema innecesariamente. Es que yo tengo un sistema ahora que funciona en OmniFocus porque es la que uso y no me apetece cambiar de aplicación, pero que podía usar en cualquier aplicación. De hecho, he estado una temporada sin OmniFocus y he podido trasladarla de aplicación sin problema.
y sobre todo porque al final el checklist están agrupados, porque tiene sentido verlos agrupados. Entonces, si empiezas a verlo disperso en el sistema, cada uno en su contexto, luego vas haciendo y en el total, al final ya te pierdes la vista de conjunto. Y que normalmente, como yo tengo organizados mis checklists, normalmente casi al checklist le corresponden a casi todos el mismo contexto. Entonces, en el momento que me pongo, a lo mejor llego y me hago la mitad del checklist de golpe o 3/4 partes. Entonces, por eso al final he decidido no dejarlo todo mezclado. Sí que las veo todas a la vez, pero, por ejemplo, si el checklist tiene algo que se hace en ordenador, no aparece en la lista de ordenadores ese ítem, aparece solamente en el checklist. No sé si en tu caso es así también, que me imagino que sí, por lo que has contado. Sí, ya te digo que yo tengo listas independientes. A ver, yo hasta hace muy poquito y durante mucho tiempo, en los últimos años, fundamentalmente he utilizado Workflowy, ¿vale? Y esa aplicación, pues bueno, pues te permite tener listas y no te permite. Yo todo lo que tiene, o sea, etiquetas, todo este tipo de cosas, lo tenía todo absolutamente desactivado en la configuración, ¿vale? Te puede reconocer las fechas, las etiquetas, todo este tipo de cosas, todo desactivado. Entonces yo lo que tenía eran listas pues únicas. Entonces hacía pues lo que te digo. Tenía igual mi lista de ordenador que mi lista de un checklist cualquiera o lo que sea. Ahora mismo, bueno, en los últimos años decía, también he utilizado Todoist, pero hacía lo mismo, ¿vale? Esta sí que ofrece más posibilidades y te permite anidar cosas y te permite... Pero mi uso de la aplicación era el mismo. Y ahora, desde hace poquito tiempo, pues bueno, por temas de trabajo y las aplicaciones corporativas que se utilizan en la empresa, etcétera, etcétera, le estoy dando una oportunidad a Todo de Microsoft, ¿vale? Es la que estoy utilizando porque, bueno, en la empresa en la que trabajo se utiliza toda la suite de Microsoft y bueno, pues es una forma de tenerlo ahí. Digamos que está todo muy integrado y además también pues no saco ningún tipo de dato, que al final ahí no hay ningún tipo de información confidencial ni nada, pues son recordatorios para mí, pero bueno, no saco nada a ningún lugar externo, ¿vale? Entonces estoy utilizando Todo y Todo al final pues es lo que te permite. Tampoco te permite ningún tipo de malabarismo extraño. Te permite tener listas y dentro de las listas pues recordatorios. Entonces pues es lo que hago. Tengo ahí mi serie de listas, tengo lo que tengo que hacer en el ordenador, lo que tengo que hacer cuando estoy presencialmente en la oficina. Y igual que eso, pues tengo algunos procesos que tengo en marcha, pues ahí mezcladas unas listas con las otras y las consulto cuando llego al trabajo y ya está. Sin más. Muy bien, bueno, a una cosa antes. Espero que los oyentes presten atención porque en el audio de Sergio se oyen las gaviotas de fondo que dan muchísima envidia. Sí, hoy tenemos todo el día, andan por aquí, están un poco revueltas. Aquí lo que tenemos en zona de mar, tío. Así que, pues bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado este episodio, ¿sabes? No hay mucho más que contar, es darle repasos a temas que hemos tratado ya en el podcast, casi con episodios. Los proyectos tienen varios episodios completos, los checklists también, ¿no? Entonces, pues dejaremos enlaces a esos episodios por si queréis seguir escuchándolos. Y bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Y si te ha gustado, pues te agradecemos que dejes, como siempre, una señal en Apple Podcast o en iVoox o en Spotify, donde tú quieras, pues para dar un poco a conocer el podcast y saber que hay alguien al otro lado. Venga, como siempre, puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en info@aprendiendogtd.com. Y bueno, en el Twitter o X del podcast, que es @aprendiendogtd. Sí, yo creo que ninguno utilizamos activamente ya más Twitter. Yo lo tengo activo y lo veo, pero lo veo para mirar cosas, pero vamos, que no soy muy activo, ¿verdad? Vale, yo sigo teniendo mi cuenta, pero vamos, no lo utilizo, ¿vale? Donde sí que podemos hablar y nos tenéis ahí siempre, ¿vale? Es en la comunidad de Telegram,
que ya sabéis, somos unos cuantos ahí y es el mejor lugar si queréis consultarnos alguna duda respecto al episodio o no respecto al episodio, ¿vale? Una duda, cualquier duda general, pero bueno, es donde estamos, donde charlamos, donde hacemos nuestra vida, ¿vale? Y tenéis el enlace en el texto que acompaña el audio. Muy bien, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima, chao.